Muy buenos días, mis hermanas y hermanos, y a quien me pueda escuchar más adelante. Eh, Vamos a hacer el comentario de Génesis capítulo 11, titulado La Torre de Babel. Allí estamos hablando de un paréntesis que hace Moisés en su escrito, porque él era relatando la genealogía de los hijos de Noé, y le faltaba la genealogía de Sem. Pero como ya había dicho que los tres hijos se habían ido hacia lugares distintos, cada uno de acuerdo a su dialecto, de acuerdo a su habla, no había explicado qué había pasado con el idioma original y por qué ahora resultaron varias formas de hablar y de comunicarnos. Entonces, Moisés hace un paréntesis y explica qué fue lo que pasó con nuestra comunicación, que fue variada y fue dividida. Así que nos cuenta la historia de la Torre de Babel. Los eruditos y los historiadores como Josefo, que es un historiador de renombre y muy importante porque él vivió en una época especial y fue judío y se apega a la escritura. Josefo dice que esta torre de Babel fue dirigida por Nimrod, que ya estudiamos en el capítulo 10, que fue el primer hombre poderoso, gran cazador, rebelde, que vivió contra Dios o delante de Dios, que significa en contra de Dios. Este hombre fue el que lideró el hacer esta gran ciudad y el de hacer la torre, una torre que llegara hasta el cielo con el propósito de hacerse un nombre para ellos. Allí podemos ver el resultado de lo que es uno hacer grandes cosas, pero hacerlas sin Dios. Nimrod y todos los que se unieron en su época a hacer esta gran torre resultaron siendo totalmente confundidos. Eso es lo que significa Babel, significa confusión. De allí luego se tomará la palabra Babilonia para hablar de un reino satánico, y Babel es una confusión a la cual Dios les llevó por haberse unido y conflagraron todos en contra de Dios. Dios les había dicho: esparcid sobre la tierra y llenadla, sojuzgadla. El plan de Dios es que el ser humano esté por toda la tierra, esparcido, no unido, porque es que el ser humano, cuando se unió en las ciudades, el hecho del ser humano estar tan junto le hace más pecador, le hace más vulnerable a los vicios, a las parrandas, a las fiestas. Y no era el plan de Dios que el ser humano estuviese en ciudades. Pero obviamente Satanás siempre le ha llevado a Dios la contraria y incitó a Nimrod y a todos los seguidores de aquella época a construir esta torre en contra del plan de Dios. No escucharon la promesa de Dios que nunca más habría un diluvio, así que no era necesario hacer ninguna torre. Hay muchas torres que nosotros en la vida construimos que no son necesarias, y perdemos tiempo y perdemos dinero y oportunidades haciendo cosas que realmente no van a servir. Una de las cosas que debemos convencernos que no van a funcionar es los matrimonios en yugo desigual. Ahí es algo que nuestras mujeres en la mayoría se casan con hombres no cristianos. eh, Pueden darse cuenta que ese tiempo lo van a perder. Y por la misericordia de Dios sacan una familia y sacan resultados buenos, porque Dios está acostumbrado a escribir derecho en renglones torcidos. Pero solamente es por la misericordia de Dios. No hay por qué llevarle a Dios la contraria. Seamos obedientes. De allí, de esta historia, sacamos que la desobediencia siempre termina mal. Podemos sacar buenas cosas, como dice Irma, sacar la unidad,
que fue algo positivo, pero en realidad es muy difícil sacar bueno de lo malo. Es más fácil sacar bueno de la obediencia, del amor a Dios y la confianza en Él. Dios descendió y les confundió las lenguas. Se supone que descendió el Padre y el Hijo, o el Padre y el Espíritu Santo. El asunto es que al menos dos descendieron. El versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos estos verbos en plural significa que al menos había dos seres de la Santísima Deidad allí trabajando. Les confundieron sus lenguas y entonces ahí sí fueron esparcidos por la faz de la tierra. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió. Babel es confusión. Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Se cree que hoy en día hay unos casi 3000 dialectos y formas de comunicarnos, unas 3000 maneras en el mundo de lenguajes, idiomas. Hay unos cuantos idiomas, pero hay mucho más dialectos y lenguajes distintos que llegamos hasta 3000. Ahora vemos la descendencia de Sem. En esta descendencia de Sem podemos notar que, por ejemplo, en el versículo 13, Al-Safat vivió 430 años y murió. Y luego miramos en el versículo 32 que Nacor, el padre de Taré, Nacor, abuelo de Abraham, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos cómo la edad del ser humano se acortó. Fue bajando de 900 a 600, luego 400 y aquí vemos hasta 139 años la edad. La edad, en realidad, cuando hablamos de los 120 años, no fue que Dios la bajó a 120 años, sino que eran los días que la humanidad iba a vivir delante de Dios. Los 120 años que Dios le dio de gracia al mundo antediluviano para vivir y arrepentirse, pero no lo hicieron. Y aquí vemos cómo la edad del ser humano menguó, pero es por el cambio de la dieta. Acuérdense que antes del diluvio eran vegetarianos, pero después del diluvio, ahora Dios da permiso para comer carne. Y el ser humano no solamente comió la carne que Dios dijo que comiéramos, sino también se aventuró a comer carne inmunda de animales inmundos. Y eso hizo que la edad del ser humano bajara notablemente, a tal punto que ya vemos aquí a Taré viviendo solo 119 años. La dieta basada en la carne acorta la vida grandemente. La mejor dieta es una dieta basada en verduras y legumbres, leguminosas, granos y plantas. Es la dieta más recomendable. En los polos, el polo norte y el polo sur, donde vive muy poca gente, la base de la alimentación es la carne, porque no tienen más que comer, allí no pueden cultivar. Y esta gente vive 35, 40 años de edad, 45 años a lo máximo, por el punto de comer tanta carne. Así que podemos comer carne, no es pecado comer carne cuando se come de acuerdo al plan de Levíticos 11, que lo estudiaremos más adelante. Pero si usted puede ser vegetariano, pues haga los planes y poco a poco váyase volviendo vegetariano. Es una vida y una forma de alimentarse mucho más saludable. Finalmente, entonces vemos aquí la descendencia de Taré y vemos que Dios llama a una familia a servirle y llama a la familia de Taré. Cuando en ese momento que Dios lo llama, no se había casado todavía Abraham, que iba a ser
el Abraham es el hijo menor de Taré. Sin embargo, se menciona aquí primero por la gran responsabilidad espiritual que Abraham llegó a significar. Pero en verdad no era el hijo mayor el que llevaba la bendición, pero Dios se la dio por ser un hijo consagrado y que estuvo dispuesto a dejar los ídolos, porque él junto a su padre eran idólatras y estuvieron dispuestos a obedecer la voz de Dios al llamado que les hace. Así que en este capítulo vemos el llamado de Dios a Taré, que aunque no se menciona, se supone que fue el que Dios llamó porque salió de Ur de los Caldeos, junto con sus hijos, junto con su familia, hasta Aram. Y mañana vamos a ver el llamado que Dios le hace ya a su descendiente, porque Taré muere en Aram y ahora queda entonces Nacor, queda de los tres hijos queda Nacor solamente y Abraham, porque Arán murió, así que quedó solamente Abraham y Nacor. Y de ellos dos, el más susceptible a la voz de Dios fue nuestro padre en la fe, Abraham. Dios vio que la humanidad se iba a volver en ciudades, en naciones, en tribus. Entonces Dios decide llamar a una familia para de ella hacer una gran nación y que esa nación predicara el evangelio en el mundo entero. Así que por eso decide llamar a Abraham, a Taré, a su padre, y a través de ellos iniciar una nación que llevara la responsabilidad de la vida espiritual. No importa si tú eres el hijo mayor o la hija mayor o menor, si tú tienes una disposición para darle el primer lugar a Dios en tu corazón, en tu vida no habrá confusión como en Babel, en tu vida no habrá errores, no perderá tiempo, su vida será una vida bien aprovechada si la vivimos al lado de Cristo Jesús. Escojamos vivir la vida con Dios. No saquemos a Dios de nuestra vida por ningún motivo. Podemos perder, ganar, enfermar, aliviar. No importa en qué circunstancias estemos, siempre vivamos al ladito de Cristo Jesús. Hagamos de Jesús nuestro compañero fiel. Hagamos de Dios nuestra guía, nuestra luz, nuestra lámpara. Él nos guiará por los senderos de este mundo y el final será un final dichoso. No será el final de la torre de Babel, que fueron esparcidos, confundidos, y quedó esa torre sin construir y finalmente fue derrumbada por otros imperios que vinieron a conquistar a Babilonia, seguramente los asirios, y no quedó, hoy en día no hay ni raíz ni rama, no hay ni rastro de lo que fue la torre de Babel. No queda absolutamente nada porque lo que se hace sin Dios y lo que se hace en contra de Dios y para ensalzar el ego, nuestro orgullo cuando se quiere levantar, el final es un final pervertido, es un final alejado de Dios y es un final lleno de confusión porque no llegamos a ninguna parte. Más bien decidamos en nuestra vida levantar el nombre de Dios. No levante su propio nombre, no hable de su propia vida, de sí, no. Hable de Dios, predique a Dios, levántelo en su vida personal y pública. Y un día el Señor te levantará a ti. Porque esa es la promesa, que si nosotros hoy confesamos a Dios y lo levantamos su santo nombre, Él no se avergonzará de nosotros y delante de su Padre confesará nuestro nombre y apellido y eso nos permitirá un día ir a la patria celestial. Dios te bendiga, Dios me bendiga y Dios nos dé un día muy feliz para vivir para su honra y su gloria y vivir al ladito de Él, que es el plan que Él tiene para con todos en esta tierra.